Integral definida. Método más cercano para determinar el área bajo una curva. Dada una función f de x y un intervalo AB, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica de f de x, el eje de abscisas y las rectas verticales x igual a A y x igual a B. La integral definida se representa por integral desde A hasta B de f de x igual a f de B menos f de A, que se le denomina teorema fundamental del cálculo, en donde A es el límite inferior de la integración, B es el límite superior de la integración. Ejemplo, sea f una función f de x igual a x al cuadrado más 5, limitado por las regiones. Calcular el área sobre el eje x. Área entre dos curvas. Tenemos dos funciones y igual a f de x y igual a g de x. Se puede observar cómo estas dos forman un área entre ellas y vemos que esta área está delimitada por las intersecciones entre dos funciones, a y b. Para poder calcular esta área es necesario crear rectángulos representativos que partirán a esta área. Habiendo creado el rectángulo representativo, podemos ver que este tiene como base delta x y que es el cambio en el eje x, y como altura la resta de la función más grande menos la más pequeña, en este caso f de x menos g de x. Sabiendo esto, podemos decir entonces que el área se define como a igual al límite con n tendiendo a infinito de la sumatoria con i igual a 1 hasta n de f de x sub i menos g de x sub i delta x. Esto se debe a que hay que sumar todos los rectángulos representativos que quepan en el área A entre los límites establecidos. Ahora, si se compara esta expresión con la definición de la integral definida, tenemos que a igual al integral desde A hasta B de f de x menos g de x dx. Sabiendo que b y a son los límites del eje x y que se resta la función más grande por la más pequeña. Volúmenes de sólidos de revolución. Los sólidos de revolución son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje. Por ejemplo, el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos. El cilindro surge al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Para calcular el volumen de los sólidos de revolución existen varios métodos. El primero que analizaremos será el método del disco. Si giramos una región del plano alrededor de un eje, obtenemos un sólido de revolución. El volumen de este disco de radio r y anchura delta x es volumen sub i igual a sub i por delta x. Para calcular el volumen de un sólido de revolución, se hacen n particiones en la gráfica. Estas divisiones determinan en el sólido n discos, cuya suma se aproxima al volumen del mismo. Teniendo en cuenta que el volumen de un disco es la suma de Riemann asociada a la partición, tenemos un volumen aproximado, B igual al límite de n tendiendo a infinito con i igual a 1 hasta n de a sub i delta x. Es decir, el volumen es igual al límite con n tendiendo a infinito de la sumatoria con i igual a 1 hasta n de pi por r al cuadrado delta x. Además, recordando la definición de integral definida de Riemann, se obtiene que esta fórmula la podemos expresar como volumen igual al integral de a hasta b de pi por f de x al cuadrado de x. Similarmente, si se toma el eje de revolución verticalmente, se obtiene una fórmula similar. B igual al integral desde c hasta d de pi por f de y al cuadrado de y.